Vamos ahora con el texto número 2. Una de las propuestas básicas de la filosofía utilitaria. Profesor, ¿qué cosa es la filosofía utilitaria? Ahorita lo vamos a explicar. ¿No? Uno de los exponentes es Jeremy Bentham. Es defender el mayor grado de bienestar y comodidad para la mayoría a través de diversos medios. Estos, sin importar su naturaleza, serán considerados válidos en la medida en que garantizan la felicidad de los individuos en una sociedad determinada. Un problema que los defensores de la filosofía utilitaria tienen que responder es la idea de que cualquier individuo puede ser utilizado como un instrumento medio en la maquinaria social con tal de lograr la felicidad de los demás como en masa colectiva. Si así son las cosas, pareciera que el problema se reduce a una cuestión matemática. Por poner un crudo ejemplo, 1000 individuos valen más que uno. Si ese solo individuo es un óbice para la felicidad de los otros, entonces es justificable su aniquilamiento. Bueno, entonces vamos un poco hablando acerca de esta propuesta pragmatista utilitaria, ¿no?, de Jeremy Bentham. Él considera que para efectos prácticos, si el fin supremo es hacer felices a las personas y por ahí uno de los individuos más bien sería pues un impedimento para que eso ocurra, desaparece el individuo, ¿no? Y eso se lleva, como bien se señala aquí en el segundo párrafo, a su forma extrema. ¿En qué consiste? La filosofía utilitaria ha sido utilizada por aquellos que defienden las prácticas de tortura. Bueno, si torturando a un delincuente peligroso puedo salvar a más personas porque va a darme información sobre otros delincuentes peligrosos, para la propuesta utilitaria eso estaría bien. En su forma extrema, la filosofía utilitaria ha sido utilizada por aquellos que defienden las prácticas de tortura. Y el problema se vuelve un asunto controversial en sociedades democráticas, pues sin duda la práctica de tortura es una acción contraria a los derechos básicos, donde los que gobiernan tienen autorizado un grupo claramente definido de acciones que puedan afectar o restringir la libertad de cualquier individuo en esa sociedad, de leyes. En otras palabras, la justificación de tortura no encajaría en una sociedad y leyes y límites a la autoridad punitiva. Sin embargo, en tiempos de terrorismo y radicalismos ideológicos, el debate se ha vuelto recurrente. Y los defensores de la práctica de tortura pugnan por darle más poder a la autoridad punitiva, algunas veces incluso transgrediendo leyes constitucionales. Muy bien, entonces la lógica es esta, ¿no? El utilitarismo busca y pondera, considera muy relevante la felicidad de las personas. Si la felicidad de las personas se puede obtener o se puede conseguir aplastando a otras, ¿no?, o desapareciendo a otras del mapa, pues se hace. Esa sería la lógica utilitaria. Y eso a su vez ha derivado en, digamos, una tensión argumentativa entre aquellos que están a favor o aquellos que están en contra de las torturas, ¿no? El discurso de los defensores de la práctica de tortura en los tiempos presentes tiene la siguiente forma. En aras de proteger a la población aterrada por acciones violentas y criminales por parte de grupos terroristas o de crimen organizado o carteles de la droga. ¿Será justificable torturar a una persona para obtener cierto tipo de información? Esta evidentemente tiene que ser relevante. Por ejemplo, sobre dónde está escondido el latente peligro, una bomba a punto de estallar. Finalmente, el acto que se pretende impedir desencadenará un daño para el número considerable de personas. Muchos inocentes pueden morir. Se tiene que minimizar el dolor y maximizar el bienestar. Si sufre uno, pero gozan 1000, esa práctica está bien hecha, bien ejecutada. De ahí entonces que algunas veces será justificable el uso de la tortura, porque la seguridad de la mayoría es más importante que la violación de garantías individuales o derechos humanos. Un argumento contrario a las ideas utilitarias y por ende a la práctica de tortura sería aquel basado en las ideas filosóficas de Immanuel Kant. ¿Qué nos dice Immanuel Kant sobre estas ideas utilitarias? En principio, para este filósofo, moralidad significa respeto a otras personas como entes individuales. No es lo primero, ¿no? Eres un ser moral, entonces respetas al resto. Un ser humano, sin importar su raza, origen o nacionalidad, no puede ser utilizado para alcanzar determinados fines. No importa si esos fines son aprobados por la mayoría o reputados como buenos o positivos, una persona es un fin en sí mismo. La persona, dice aquí, es un fin en sí mismo, ¿no? No un medio. O sea, se supone que los derechos de la persona son inviolables. No puedes tú, por ejemplo, torturar a alguien siguiendo la lógica de Immanuel Kant, porque estarías entonces pervirtiendo, ¿no?, ese fin en sí mismo que constituye, en rigor, un individuo.
no un medio instrumento, dice aquí. No puedes agarrar instrumento, pues. La idea de un salvador o líder que puede usar a las masas ignorantes o inconscientes de su realidad, por ejemplo, trabajadores sin acceso a educación o indígenas sojuzgados por centurias, para alcanzar un estado justo, es descartada bajo la óptica kantiana. Según Kant, hay ciertos deberes universales y categóricos. Por ejemplo, respetar a cualquier persona en tanto que es portadora de dignidad, ¿no? Eso es lo que señala el autor del texto aquí. Más o menos se va decantando por el hecho de que es cuestionable asumir esta práctica así de concreto, la práctica utilitarista que nos plantea, ¿no? Sobre todo con seres humanos. Primera pregunta, en el texto anterior hay una polémica en torno a la tortura como práctica existente en la historia humana. B, el deber del filósofo a la hora de decidir si debemos torturar, a la plausibilidad de aplicar la tortura en algunas situaciones y finalmente a los planteamientos de Kant respecto del criterio del deber, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo aquí es el hecho de que la tortura se tenga o no que utilizar, ¿no? Es lícito, es válido utilizar la tortura como un mecanismo y en consecuencia utilizar al individuo como un medio y no como un fin en sí mismo. Es lo que se está cuestionando, ¿no? Entonces, la clave correcta aquí sería la alternativa C. El término ovis es obstáculo y ese es el sentido literal, la palabra óbice. Tenemos aquí un sinónimo que es escollo. ¿Qué cosa es escollo, profesor? Obstáculo también. Y finalmente 3, se infiere del texto que el utilitarismo defendería el método de la tortura como último recurso, ¿no? Hasta que no haya nadie que se levante, bueno, simplemente no utilizaría la tortura, así de concreto. Pero quien defiende el método de la tortura asume que este es el último recurso, ya, ¿no? Empiezas preguntándole, indagando, y si no responde, entonces lo torturas, o la torturas. En virtud de las ideas filosóficas de Immanuel Kant, se propugna que un líder puede ir más allá de la moral, no dice eso Immanuel Kant. Un ser humano es un fin en sí mismo, esa es la clave, y por esa razón nadie puede, por ejemplo, volverte esclavo, nadie podría eventualmente tratarte mal, explotarte, porque tú eres un fin en sí mismo, ¿no? O en ti mismo. Y si eres un fin en ti mismo, no hay manera de que eso se pueda pervertir, ¿no? O se pueda corromper. La clave es la B, ¿no? C, si luego de torturar a un terrible criminal se salvara a un grupo de niños indefensos, tal acción de tortura, efectivamente los utilitaristas aplaudirían ese evento, considerarían que estuvo bueno, y entonces ¿cuál sería la clave aquí en rigor? La clave correcta es dedo, ¿no? En el ámbito del utilitarismo no habría problema que un individuo acabe con la acción de tortura, ¿sí? El utilitarista más bien considera que sería necesario, si eso me permite salvar a muchas personas, sería necesario en rigor torturar. ¿Está bien que torturemos? Bueno, sí, si son muchas personas las que se beneficiarían con ese sentimiento de tortura, ¿no? La clave correcta es dedo entonces. Bueno, de esto ya habíamos hablado, les había comentado yo a ustedes que Ciudad del Cabo es una ciudad que se está quedando sin agua, en realidad le falta poco para colapsar. Dice aquí en el texto 1, la Ciudad del Cabo enfrenta la poco envidiable situación de poder convertirse en unas semanas en la primera gran ciudad del mundo moderno en quedarse sin agua potable. No obstante, la sequía que enfrenta esta ciudad sudafricana es apenas uno de los ejemplos extremos de un problema del que muchos expertos llevan tiempo advirtiendo, la escasez de agua. Ahora, ¿esa escasez de agua está mediada o está ocasionada por algún fenómeno? Sí, en realidad está generada por el hombre, dado el calentamiento global, ¿no? A pesar de que el agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra, el agua dulce no es tan abundante como se piensa. Solo representa el 3%. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua y a otros 2.700 millones les hace falta por lo menos un mes al año. Una investigación de las 500 ciudades más grandes del mundo, publicada en 2014, estimó que una de cada 4 de las municipalidades de esas ciudades atraviesa una situación de estrés por agua, lo que según Naciones Unidas sucede cuando los suministros anuales ascienden por debajo de 1.700 metros cúbicos por persona. Según las previsiones de expertos respaldados por la ONU, la demanda global de agua potable sobrepasará el suministro en 40% para el año 2030.
gracias a una combinación de factores como el cambio climático, la acción humana y el crecimiento demográfico. También afecta. No debería sorprender entonces que Ciudad del Cabo sea la punta del iceberg. En cada continente, importantes centros urbanos enfrentan escasez en una carrera contra el tiempo para encontrar una solución. Aquí te presentamos, dice aquí, 11 de las ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua en un futuro próximo. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos una infografía y en la infografía se señala 11 ciudades que están en riesgo de quedarse sin agua y tenemos en Sudamérica Brasil, Ciudad de México, en Centroamérica, Miami, Estados Unidos de América, el caso de Norteamérica. Tenemos a Londres, a Inglaterra, a Egipto, a Bangalore, Yakarta, Indonesia, Moscú, Rusia, Beijing, China y Tokio, Japón. 1 de cada 5 habitantes de la Ciudad de México recibe unas pocas horas a la semana. Imagínense ustedes, ¿no? En Ciudad de México hay lugares en los cuales máximo puedes tener agua unos cuantos minutos en semana, ¿no? A la semana, dice acá. Luego, 40% de las pérdidas de agua potable se deben a problemas en las tuberías y fugas. Eso vuelve apremiante también la labor de las empresas de agua, ¿no? De manera holística, el texto y la imagen afirman en esencia que un grupo de ciudades está en riesgo de quedarse sin agua en el futuro. Ciudad del Cabo es el primer centro urbano considerado en sequía total. La falta de agua dulce ha obligado a 11 ciudades a fomentar. Según las Naciones Unidas, el denominado estrés de agua es indetenible, con lo cual marcamos como clave. ¿Cuál sería entonces, mis estimados cachimbitos, la clave correcta? ¿No? La clave correcta en rigor sería la alternativa A. ¿Sí? Un grupo de ciudades está en riesgo de quedarse sin agua en el futuro. En el caso de la 2, cubrir, nos están indicando que cubre una superficie considerable del mar. Entonces tenemos que echarnos a buscar el vocablo que se ajuste justamente a esa situación comunicativa. Y entonces, mis estimados cachimbitos, en el caso concreto del verbo cubrir, la clave correcta sería abarcar, ¿no? Abarcar. En la número 1 la clave es la A. En 2, es posible inferir a partir del texto en conjunto que el agua dulce del planeta no es tan abundante, puesto que solo representa el 6% del agua total. Es insuficiente en muchas ciudades, pero a niveles menos alarmantes. Esa es la clave, ¿no? Porque nos hablan acerca de ciudades en Sudamérica, en Asia, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica. Pero eso quiere decir que entonces hay otros países en los cuales, si bien es cierto, hay una disminución del recurso, no es tan apremiante, ¿no? Eso es en lo que concierne a la alternativa B de la pregunta 3. Pregunta número 4, se corresponde con lo leído en el texto aseverar que Ciudad del Cabo es la única ciudad en riesgo de quedarse sin agua potable. Eso sería incompatible más bien, son varias ciudades que están en riesgo. ¿Refleja la ineptitud de las autoridades en gestión ambiental? No, lo que refleja es que efectivamente el cambio medioambiental que hemos creado, que hemos generado, nos está llevando pues a situaciones inmanejables, ¿no? ¿Tiene serios problemas económicos por la falta de suministro? En absoluto. Ciudad del Cabo es un país en realidad que no tiene apremios, en el caso de sus habitantes, apremios económicos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esta ciudad simplemente no tiene lo más relevante, ¿no? Está próxima a sufrir entonces un verdadero cataclismo en agua potable. Esa es la clave, ¿no? Se va a quedar sin agua, pues es un cataclismo, no es un fenómeno, digamos una especie de fenómeno con consecuencias realmente nocivas, ¿no? A eso se refiere aquí con cataclismo. Y finalmente 5, si se optimizara el sistema de distribución de agua potable en las ciudades de mayor riesgo, probablemente sería ignorado por ciudades como Bangalore, Tokio o Estambul. Requeriría de una inversión que muchas de esas ciudades no pueden asumir. Sería un esfuerzo fútil, ya que estas ciudades quedarán desabastecidas igual. El problema de la rigurosa escasez de agua podría mitigarse a nivel mundial. Nos dicen, ¿no es cierto?, que el sistema de distribución muchas veces es defectuoso y hace que exista un 40% del volumen de agua que se pierde, pues. Dicho esto, entonces, la clave correcta sería la alternativa D. El problema de la rigurosa escasez de agua podría mitigarse a nivel mundial. Esa sería la clave. Vamos ahora con el Hamlet. Dice, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? Dice, permanecer impasible, es decir, imperturbable ante los avatares de una fortuna adversa, o afrontar los peligros de un turbulento mar,
y desafiándolos terminar con todo de una vez. Morir es dormir nada más, y durmiendo se acaban la ansiedad y la angustia y los miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos. Es una deseable consumación, morir, dormir, tal vez soñar. Ahí está la dificultad. Es el miedo a los sueños que podamos tener al abandonar este breve hospedaje, lo que nos hace dudar, lo que nos hace titubear, pues a través de ellos podrían prolongarse indefinidamente las desdichas de esta vida. Si pudiésemos estar absolutamente seguros de que un certero golpe de daga terminaría con todo, ¿quién soportaría los azotes y desdenes del mundo, la injusticia de los opresores, los desprecios del arrogante, el dolor del amor no correspondido, la desidia de la justicia, la insolencia de los ministros y los palos inmerecidamente recibidos? ¿Quién arrastraría gimiendo y sudando las cargas de esta vida si no fuese por el temor de que hay algo después de la muerte, ese país inexplorado del que nadie ha logrado regresar? Es lo que inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que mejor es el mal que padecemos que el mal que está por venir. La duda nos convierte en cobardes y nos desvía de nuestro racional curso de acción. Pero interrumpamos nuestras filosofías, pues veo allí a la bella Ofelia, ninfa de las aguas. Perdona mis pecados y ruega por mí en tus plegarias. ¿Qué le responde Ofelia a Hamlet? Señor, ¿cómo estáis? Hace muchos días que no sé de vos. Hamlet, muy bien, te doy las gracias por preguntar. ¿Qué dice Ofelia? Aquí os traigo algunos regalos vuestros que hace ya muchos días quería devolveros. Os pido que los aceptéis. Hamlet, regalos míos. ¿Regalos míos? No, yo nunca te regalé nada. Ofelia replica, Señor, vos sabéis muy bien que me los disteis, y con tan dulces palabras que los hizo doblemente valiosos para mí. Pero ahora que su perfume se ha disipado, quiero devolvéroslos. Para las almas nobles, los regalos pierden su valor cuando la persona que los ha dado muestra poca gentileza. Y Hamlet, queriendo herirla, dice lo siguiente, ¿no? ¿Tenéis un alma noble? Ofelia, Señor. Hamlet, ¿eres bella? Ofelia, ¿qué queréis decir? Hamlet le dice que si eres bella y de alma noble, entonces no deberías permitir que se hablara de tu belleza. ¿Qué replica Ofelia? ¿Es posible hablar de belleza sin nobleza? Hamlet, absolutamente. La belleza fácilmente corrompe un alma noble, pero un alma noble difícilmente hará virtuosa la belleza. Para los antiguos, eso era la paradoja. Eso era una paradoja, pero en los tiempos que corren es casi un axioma. Hubo un tiempo en que te amaba, dice él. La sigue amando, ¿no? De utilizar el imperfecto ahí. Así me lo hicisteis creer, Señor, pues no deberías haberlo creído. La verdad ya no se encuentra en los hombres, aunque finjan decirla, nunca te amé. Muy bien. Bueno, jóvenes, y entonces probablemente no sepas qué cosa es paradoja, que es una contradicción, o que es un axioma, que es una verdad incontrovertible, incuestionable, pero en el texto introducen el conector pero, ¿no? Que es un conector adversativo. Y el conector pero sirve justamente para eso, para contraponer ideas. Y si hay una contraposición de ideas, lo que encontramos aquí en la lectura es un agudo contraste, ¿no? Ahora, lo que hay es que Hamlet empieza pues a cuestionar su existencia, a cuestionar las dudas que se desprenden, el acto de soñar y el acto de morir, qué es lo que hay más allá de la muerte, o qué es la muerte en sí, y quien, digamos, se vuelve víctima las reflexiones lastimeras de Hamlet de Ofelia. Incluso llega a cuestionar su bondad. ¿Cuál sería entonces la médula de este relato, o de este intercambio, de este diálogo? No es el amor intenso de Hamlet. Finalmente él le dice que nunca la amó, que no debió creerle, aunque en realidad sí la amó, eso es cierto, pero trata, no es cierto, de herirla. De la locura de la bella Ofelia en absoluto, ella de manera muy sobria va y quiere devolverle los presentes que le había regalado, ¿no? No hay ninguna certeza de Hamlet, vemos en realidad una persona atormentada, con muchas dudas además, y en tanto que tal, la clave correcta sería los desvaríos de Hamlet, ¿no? Quien arremete contra Ofelia de manera inaceptable. En el caso de 3, resulta incompatible con el pensamiento de Hamlet decir que los sueños pueden ser intimidantes para los seres humanos, los hombres suelen hablar y solo fingen que dicen la verdad, el alma noble puede ser corrompida por la belleza humana, la incertidumbre es un sentimiento vivificante para los hombres. La incertidumbre es la falta de certeza, ¿no? Y la falta de certeza no es vivificante, sino es todo lo contrario, es paralizante, ¿no? Y es lo que pasa con Hamlet. No sabes en realidad qué hay más allá de, y eso te genera duda, y la duda a su vez te mantiene estático.
no permite la acción. Y quien es el mejor ejemplo de esa inacción es el propio Hamlet, ¿no? Que se queda en la reflexión, en el cuestionamiento, pero que no ejecuta ninguna acción, no reacciona. La clave correcta es dedo, entonces. Según el pensamiento de Ofelia, belleza y nobleza son, él cuestiona que siendo Ofelia una mujer bella sea noble, pero Ofelia en absoluto se siente una mujer innoble. Para ella en realidad su belleza va acompañada de nobleza y en tal sentido son indisociables. La palabra antitética es contrario opuesta, efímera es de corta duración, pasajera. Y finalmente, última pregunta, en la perspectiva de Hamlet, si se garantizara que con la muerte acabara todo, incluidos los sueños, o sea, por lo menos tienes esa seguridad, me muero, se acaba todo, ya no voy a soñar, ni mucho menos, lo que viene después es simplemente eso, cero, vacío, fin. De todos modos se debería sentir pánico ante la muerte, la belleza física estaría ligada a la nobleza de espíritu, la muerte sería un fenómeno transido de dolor funesto, se podría morir tranquilo para tener un descanso eterno. La clave correcta es dedo, ¿no? Si no hay nada más allá de la muerte, entonces todo se acabó con la muerte. Y si todo se acabó con la muerte, entonces ya no tendríamos que temer. Habría cierta certeza, además. Último texto de la sección B. El modo más frecuente de ablandar los corazones de aquellos a quienes hemos ofendido, cuando tienen la venganza en su mano y estamos bajo su yugo, es conmoverlos por sumisión a conmiseración y piedad. A veces la bravura, resolución y firmeza, medios en todo contrarios, sirvieron para el logro del mismo fin. La cualidad de bravo, ¿no? Entonces hay dos direcciones, digamos, en la lógica del texto. La remoción de los sentimientos, a fin de que se atenúe este sentimiento de venganza, o más bien la bravura, es decir, el hecho de aniquilar, estamos de acuerdo al contrario. Eduardo, príncipe de Gales, el que durante tanto tiempo gobernó nuestra Guinea, personaje cuya condición y fortuna tiene tantas partes de grandeza, habiendo sido duramente ofendido por los lemosines y apoderándose luego de su ciudad por medio de las armas, no le detuvieron en su empresa los gritos del pueblo, mujeres y niños, entregados a la carnicería, que le pedían favor arrojándose a sus pies, y su cólera fue implacable hasta el momento en que, penetrando más adentro de la ciudad, vio 3 franceses nobles que con un valor heroico querían contrarrestar los esfuerzos de los vencedores. La consideración y el respeto de virtud tan noble detuvo primeramente su cólera, y merced a los 3 caballeros comenzó a mirar misericordiosamente a todos los demás moradores de la ciudad. Skanderberg, príncipe del Epiro, que seguía a uno de sus soldados para matarlo, habiendo la víctima intentado apaciguar la cólera del soberano con toda suerte de humillaciones y de súplicas, resolvió de pronto hacerle frente con la espada en la mano. Tal resolución detuvo la furia de su dueño, quien habiéndole visto tomar determinación tan digna, le concedió su gracia. Este ejemplo podrá ser interpretado de distinto modo por aquellos que no tengan noticia de la prodigiosa fuerza y valentía de este príncipe. El emperador Conrado III, que tenía cercado a Guelfo, duque de Baviera, no quiso condescender a condiciones más suaves por más satisfacciones cobardes civiles que se le ofrecieron, que consentir solamente en que las damas nobles sitiadas que acompañaban al duque salieran a pie con su honor salvo y con lo que pudieran llevar consigo. Estas, que tenían un corazón magnánimo, quisieron echar sobre sus hombres a sus maridos, a sus hijos y al duque mismo. El emperador experimentó placer tanto de tal valentía que lloró de satisfacción y se amortiguó en él toda la terrible enemistad que había profesado al duque. De entonces en adelante trató con humanidad a su enemigo y a sus tropas. Ambos medios arrastraríanme fácilmente, pues yo me inclino en extremo a la misericordia y a la mansedumbre. De tal modo que a mi entender mejor me dejaría llevar a la compasión que al peso del delito. Si bien la piedad es una pasión viciosa, a los ojos de los estoicos, quieren estos que se socorran a los afligidos, pero no que se transija con sus debilidades. Esos ejemplos me parecen más adecuados, con tanta más razón cuanto que se ven aquellas almas asediadas y probadas por los dos medios, doblegarse ante el uno, permaneciendo inalterables ante el otro. Bueno, este es parte de los ensayos de Michel de Montaigne, es un texto muy bueno, y que en rigor ¿sí? Nos informa, dentro de la lógica de Michel de Montaigne, cómo así el hecho de arrostrar, aun cuando te encuentras en desventaja, sabes en realidad que no hay ningún tipo de salida favorable para ti, pero actúas con gallardía, con valentía, con nobleza, podría en realidad generar misericordia de el vencedor en este caso, ¿no? Y hay múltiples ejemplos. Nos coloca cuando menos 3, el del emperador Conrado, el de príncipe de Gales, ¿no? Que incluso arremetió contra niños y mujeres,
pero al ver a tres individuos, tres franceses que se enfrentaron a él, a pesar que estaban en desventaja y que sabía que iban a morir, hizo que reculara esta autoridad. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. Empezamos con la primera de ellas. Se infiere que el príncipe de Gales fue ganado por la piedad cuando vio a muchos niños indefensos. No, porque en realidad arremetió contra ellos y los mató. Fue una carnicería. Al ver a mujeres indefensas y sin armas, inermes, tampoco. ¿No? Porque le daba valor a la noble gallardía, es decir, a la valentía, al hecho de que tres individuos en desventaja se enfrenten a él sabiendo que iban a morir. Esa es la clave, ¿no? Ahí recién él pudo tomar en consideración la nobleza de sus contrincantes y entonces pudo actuar con piedad, ¿no? De manera misericordia. 2. Si se concluyera que el príncipe Skanderbeg fue intimidado por el soldado que finalmente decidió enfrentársele, se razonaría correctamente amparado en el conocimiento. Porque claro, uno podría decir, oye, pero el príncipe Skanderbeg una y otra vez recibió las súplicas del tipo de su soldado, quien se humilló, por supuesto, le suplicó por todos los caminos y él empezó a perseguirlo. Sin embargo, en un momento, el soldado decide hacerle frente, ¿no? Coge la espada y se enfrenta a él. Y es en ese momento en el que el príncipe Skanderbeg recula y dice, bueno, sí, respeto para el soldado, ¿no? Entonces, cualquiera podría derivar de eso que actuó cobardemente el príncipe, ¿no? ¿Por qué? Por intimidación. O sea, se intimidó al ver al soldado decidido a enfrentarse a él. En realidad no podría ser esa una inferencia razonable, en virtud de que aquí se señala un rasgo del príncipe Skanderbeg, ¿no? Dice lo siguiente: el soberano no había manera de apaciguar la cólera ¿no? Con toda suerte de humillaciones y de súplicas. A pesar que lo hacía, él estaba convencido de matarlo. Resolvió de pronto hacerle frente con la espada en la mano. Tal resolución detuvo la furia de su dueño, quien, habiéndole visto tomar determinación tan digna, le concedió su gracia. Este ejemplo podría ser interpretado de distinto modo por aquellos que no tengan noticia, dice él. O sea, por aquellos que no sepan, ¿no? De la prodigiosa fuerza, o sea, un tipo muy fuerte el príncipe Skanderbeg, y la valentía además, ¿no? O sea, el tipo era valiente, una persona arrojada. Y entonces no es que se haya intimidado con el soldado, ¿no? Sino que más bien el tipo reconoció ese gesto heroico de enfrentarse a él sabiendo que iba a perder, porque este príncipe puede ser un príncipe con muchas cualidades. Entonces la clave correcta sería la B, constituiría una mala inferencia, pues el príncipe era muy intrépido. Y esa idea al final es la que nos da la pista, ¿no? La prodigiosa fuerza y la valentía de este príncipe. ¿Cuál es el tema central del texto? El rigor severo de los vencedores, la fina astucia de los vencidos, el honor de los hombres nobles, el valor de la misericordia humana. Al final es D, ¿no? El valor de la misericordia humana, es decir, probablemente el príncipe Skanderbeg hubiera podido matar al soldado, probablemente el príncipe de Gales hubiera podido matar también a toda la población, infligirles castigo, pero al final ellos pudieron retroceder y actuar con magnanimidad, ¿no? Ante el vencido, por supuesto, que no tenía ningún tipo de opción. Pregunta número 4. Los ejemplos citados por Montaigne permiten ilustrar que en el campo de batalla se nubla la razón y sale la bestialidad. De nada vale en la historia tener un corazón bueno y magnánimo, más bien todo lo contrario, ¿no? La gente de alcurnia suele ser temeraria, imprudente y vengativa. No, porque como ya hemos visto, el príncipe Skanderbeg pudo detener, así como todos los casos que nos han mencionado aquí, al final ellos actúan con misericordia, pues si perdonan al enemigo. La misericordia se puede lograr con una actitud decidida de aplomo, ¿no? Porque claro, es más sencillo matarlo. Están en desventaja, los puedes aniquilar sin ningún problema, pero actúas con misericordia. Y para poder actuar de manera misericordia tienes que cotejar opciones. Y al final decir, no te voy a matar, te perdono. Si los tres franceses nobles hubiesen implorado por la piedad de Eduardo, el príncipe de Gales no habría mostrado piedad y habría aplicado toda su furia. Las mujeres y los niños se habrían salvado de la terrible carnicería perpetrada. Montaigne los elogiaría por su espíritu indomable, astuto y lleno de valentía. No, porque están implorando piedad, pues. Eduardo habría cambiado de actitud y se habría apaciguado muy rápidamente. Si hubieran implorado piedad, los hubiera matado. Fue el hecho de actuar con gallardía lo que hizo que el rey retrocediera y los perdonara, y dejar entonces de infligirles castigo a los demás.
Entonces la clave correcta sería la alternativa A. No habría mostrado piedad y los había matado, ¿no? Para los estoicos, la piedad implica un defecto del alma, así de concreto, porque no es una virtud, pues. Bien, señores, entonces vamos ahora con el Passage One